Vale, si tenéis vuestras Biblias, vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver, ahí tenemos el PowerPoint. Hoy el título es El Pastor del Nuevo Testamento. Queremos ver qué es un pastor del Nuevo Testamento y quién debería ser un pastor hoy en día. Creo que es importante esta mañana ver cuáles son los requisitos de un pastor del Nuevo Testamento. A veces es fácil para nosotros decir lo que creemos que nuestro pastor debería ser o hacer, sin considerar lo que Dios ha dicho. Entonces, algunos de vosotros a lo mejor van a decir que el pastor tiene que ser atlético, disponible siempre, sin pecado, que sea un gran cantante como Marcos, siempre puntual, que tenga una familia perfecta y que sea súper inteligente. Esta lista que yo acabo de mencionar no son necesariamente malas cualidades. Sí. Pero algunos son excelentes y otros son imposibles de cumplir. No encontrarás al pastor perfecto en este mundo, porque cada uno tiene una idea diferente de lo que sería un pastor perfecto. Así que lo mejor que podemos hacer esta mañana es revisar las Escrituras para ver qué dice Dios sobre el puesto del pastor del Nuevo Testamento. Eso nos ayudará a ver las expectativas que debemos tener para nuestros pastores y también para cualquier pastor en el futuro que queremos elegir. Entonces, si tenéis vuestras Biblias, si alguien puede leer versículo 1 a 7 en voz alta. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. También debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Gracias. Entonces, la pregunta de hoy es: ¿qué es un pastor o anciano? Es importante aclarar los versículos que acabamos de leer. Cuando ha dicho líder, es la misma palabra para pastor, anciano y obispo. Estas palabras se usaban indistintamente y significaban la misma función en la Biblia. En nuestra cultura, un obispo ahora se refiere a alguien que está encima de muchas iglesias. Entonces, en nuestra iglesia usamos las palabras anciano y pastor. El Nuevo Testamento no prohíbe tener solo un pastor, pero hay un modelo que siempre se ve en el Nuevo Testamento. Es un grupo de hombres, pastores y ancianos, que cuidan una iglesia. No solo es el modelo que vemos en las Escrituras, sino que tener más de un pastor facilita también la rendición de cuentas y proporciona, eso, he llegado, ¿no? Casi, vale. Mayor estabilidad en la iglesia. Si un pastor necesita descansar,
Tú recuerdas en nuestra iglesia durante 2020, Marcos ha tenido como un agotamiento. Y él estaba libre por 4 meses porque Máximo y yo hemos estado aquí para seguir adelante. Entonces es bueno tener un grupo para ayudar a los demás. Podemos ver eso en este versículo. Si alguien puede leerlo en voz alta. Es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema. Usamos este versículo mucho en las bodas y eso ayuda mucho en el matrimonio. Pero también aplica también ventajas de tener más de un pastor también. Entonces la pregunta, ¿qué es un pastor? Pero otra pregunta para nosotros es, ¿quién puede ser pastor? ¿Cualquier persona puede ser un pastor? Vamos a ver. La primera cosa que vemos aquí hoy es un hombre que es llamado por Dios y desea ser pastor. Hoy en día en nuestra cultura aquí en España es común que las mujeres desempeñan este oficio de ser pastoras. Pero nuestra iglesia sigue el ejemplo del Nuevo Testamento y solo tenemos hombres en el rol de pastor. Porque verán a lo largo del texto de hoy y de toda la Biblia que este oficio era exclusivamente siempre para hombres. Y no encontrarán ninguna mujer pastora en toda la Biblia. No existe. Como mencionamos hace un mes, respecto al hombre como cabeza de la familia, Dios también ha designado a ciertos hombres, no todos los hombres, ciertos hombres como cabezas de la iglesia, como pastores. Eso no significa que las mujeres sean inferiores a los hombres, ni que tengan menos habilidades, sino que Dios, desde la creación, ha creado que el hombre para ser cabeza de la familia y para ciertos hombres los ha llamado a ser pastores de la iglesia. ¿Alguien puede leer el versículo 1 en voz alta? La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Pablo comienza el capítulo 3 con una frase: la siguiente declaración es digna de confianza. Esta frase la emplea a lo largo de los epístolas de Pablo para anunciar una declaración que resume doctrinas clave. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:11, ¿alguien puede leer eso? La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con él, también viviremos con él. Usa la misma frase, la siguiente declaración es digna de confianza, y él usa eso como 5 veces en la Biblia. Y la doctrina clave en era para animar a los creyentes a que si morimos con Cristo, resucitaremos para vivir con Él para la eternidad. Entonces, ¿cuál es la siguiente declaración que es digna de confianza en 1 Timoteo 3:1? Y dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Hay hombres que pueden estar calificados en la iglesia para ser pastores, pero no aspiran a hacerlo porque no tienen este llamado interno de Dios. Por lo tanto, un hombre no debe sentirse obligado a ser pastor, sino llamado por Dios y aspirar a hacerlo. Pero también dice una posición honorable. Esto habla de que el trabajo del ministerio es honorable. No significa que serás honrado en este mundo por hacer este trabajo. Lo opuesto era cierto cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo. Los cristianos estaban siendo perseguidos y asesinados por su fe, cuanto más sus pastores.
Así que Pablo ciertamente no estaba diciendo que ser pastor sea una forma de recibir honor en tu ciudad. Lamentablemente aquí en España es igual. Ser seguidor de Jesús no es popular y serás considerado miembro de una secta aquí en España. Si eres pastor, tú eres líder de una secta. Pero Pablo dice que un pastor realiza una tarea honorable a los ojos de Dios. Y deberíamos preocuparnos más por honrar a Dios que a los hombres. ¿Alguien puede leer Gálatas 1:10? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si tú quieres ganarte el favor de la gente, no deberías seguir a Jesús. Es mejor ser ateo o otra cosa, pero no un seguidor de Jesús. Pero tú no estás aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Vale, la segunda cosa que vemos es que un anciano debe llevar una vida intachable. En 1 Timoteo 3:2, ¿alguien puede leer versículo 2 en voz alta? Por esta razón, un líder de la Iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. También debe tener la capacidad de enseñar. Entonces, ¿qué significa llevar una vida intachable? No significa estar sin pecado. Si así fuera, el buen pastor Jesús sería el único capaz de ser llamado pastor. Que cuando Satanás y otros intenten acusar a un pastor de algo grave, será infundado. Cuando otros escuchen los rumores, no los creerán. Esto no significa que sea perfecto y nunca comete errores un pastor, sino que cuando comete cualquier falta, se reconcilia con Dios y con los demás. Lleva una vida intachable incluye ser fiel a su mujer, tener autocontrol, vivir sabiamente y tener una buena reputación, y con agrado recibir visitas y huéspedes en su casa. Este versículo no dice que un anciano debe ser casado. Dice debe serle fiel a su esposa. El mismo Pablo era soltero y animaba a los hombres solteros a servir al Señor como solteros si podían hacerlo sin caer en la tentación. Personalmente yo no tengo el don de la soltería. Tengo el don de Jennifer, que ha sido un buen don para mí. Pero este versículo dice que cualquier anciano solo debe tener una mujer, no varias mujeres. Y debe serle fiel a esta mujer. Ser fiel a tu mujer significa no tener relaciones sexuales con otras mujeres. Pero no solo esto. Es ser fiel físicamente, pero también emocionalmente con tu mujer. Eso significaría que un hombre involucrado en pornografía sería descalificado como anciano. Ser fiel a tu esposa no solo implica ser fiel en lo sexual, en pureza, en pensamiento, sino también ser fiel a ser un buen marido para ella. La amas bien a tu mujer. Cuidas de sus necesidades. Te sacrificas por ella como Cristo lo hizo por la iglesia. Pero otra cosa para un anciano es dice debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Hay quienes no controlan su bebida, beben demasiado. Su comida. Hay que tener autocontrol. Hay mucha gente que come demasiado y hay que tener autocontrol. Sus emociones.
y su ira. Pero un pastor debe ser alguien equilibrado, con autocontrol. Si tu vida está organizada, tus prioridades están claras y tienes autocontrol, eso te ayudará a tener una buena reputación con la gente. Pero si es lo contrario, tendrás una mala reputación. Los ancianos están llamados a tener una buena reputación tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero también dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Cuando las personas entran en su casa o lo ven en público, se sienten amadas y cuidadas. Es importante aclarar que ser hospitalario no es lo mismo que tener un restaurante o un hotel. Hay una diferencia. Un hospital y un hotel están ahí para recibir siempre a la gente. La casa de un pastor debe recibir gente en ocasiones, pero también es un refugio para él y para su familia. Me han dicho que en Cuba, la puerta de un pastor siempre está abierta y se espera que reciba visitas siempre. Eso no es justo ni para el anciano, ni para su mujer y hijos. Esto le demostrará a su familia y a los demás que su familia no es una prioridad. Por lo tanto, los ancianos deben ser conocidos por ser hospitalarios, pero también deben mantener un equilibrio con el cuidado de sus familias. ¿Estáis de acuerdo? Vale, vamos a seguir. Un anciano debe tener la capacidad de enseñar. Puede ser que todas las cosas que hemos mencionado hasta ahora son cosas que todos los creyentes deberían anhelar tener. Es fácil ver esta lista y decir, pero Rusty, Máximo, Marcos, ¿tú estás viviendo así? Pero eso es una lista para cualquier creyente que está aquí esta mañana. Cada uno de nosotros deberíamos vivir así. Pero solo hay una cosa en la lista que es solo para los ancianos. Hay otros que tienen el don de enseñanza, pero hay una cosa, un requisito que el anciano tiene que tener, y eso es la capacidad de enseñar. Es un don dado por Dios. Pero dice este versículo que para ser pastor debe tener esta habilidad de enseñar. La labor principal de un pastor es alimentar y proteger a las ovejas. Para lograr ambas cosas, debe ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Las ovejas se alimentan de la Biblia. Un pastor no tiene que ser el mejor orador, ni tampoco se le exige sea un gran maestro frente de toda la iglesia. Puede ser más adecuado este pastor para grupos pequeños o uno a uno. Pero lo más importante es hay que saber enseñar la palabra. Pero dice también proteger el rebaño. ¿Cómo puede protegerlo el rebaño de Dios? Lo hace mediante su capacidad para refutar a los falsos maestros y las falsas doctrinas. Un pastor debe conocer las Escrituras para poder discernir la verdad y del error, y luego proteger las ovejas mostrándoles la verdad. Pero otra cosa, un anciano no debe emborracharse, debe ser amable y no buscar pleitos ni amar el dinero. Fíjense que Pablo no dice, no se puede beber alcohol. Menos mal para uno de vosotros, los españoles, ¿no? Vale. No dice que tú no puedes. Pero emborracharse sí lo es y está prohibido para todos los creyentes. No solo para el pastor. Eso está prohibido para todos los creyentes de emborracharse. Ahora bien, hay algunos creyentes y pastores
prefieren no beber nunca en su vida. Yo soy uno de ellos, porque yo tengo una personalidad muy adictiva y tengo gente en mi familia que han sufrido mucho por el alcohol. Entonces yo he decidido no hacerlo y a lo mejor algunos de vosotros también. Sí, amén. Pero, entonces si tú has tenido problemas de adicciones en el pasado o tienen una personalidad adictiva como yo, sería prudente evitarlo por completo. Siempre les digo a mis hijos algo súper sabio, porque todo lo que yo digo es muy sabio. Vale, no. Según ellos no, vale. Solo, vamos a ver si tú sabes la respuesta. Solo hay una manera de saber que nunca serán alcohólicos. ¿Sabes qué es? Si tú no bebes. Yo digo a mis niños, si tú nunca querías ser alcohólico, no bebes. Porque si tú bebes, a lo mejor tú vas a tener esta adicción o lo que sea, pero si tú no bebes, tú nunca vas a tener este problema. Los pastores también deben ser amables y no buscar problemas. Eso no significa que un pastor no vaya a estar en desacuerdo con la gente y que a veces tenga que confrontar el pecado. Pero debe hacerlo con amabilidad. No encima de la gente gritándoles y tratándoles como niños. También debe tener el cuidado con el amor del dinero. Eso es un problema que muchos pastores han tenido en el pasado y hoy en día también. El amor al dinero puede llevarlo a servir al dinero y no a Dios. Recuerda que no se puede servir a dos señores. Muchos pastores han caído en desgracia por su amor al dinero. Pero otra cosa que vamos a ver esta mañana es un anciano no debe ser un nuevo creyente. ¿Alguien puede leer versículos 6 y 7? Un líder de la iglesia no debe ser nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que viene de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Cuando alguien se convierte en un nuevo creyente, tiene mucha pasión. Me encanta estar con ellos. Ellos tienen mucha pasión y están dispuestos a hacer cualquier cosa para Dios, en principio. Ellos están listos. Es muy emocionante estar cerca de ellos. Pero Pablo nos advierte que no lo pongamos en el liderazgo pastoral. Es peligroso para él a ser puesto en el liderazgo, pero también es peligroso para la iglesia. Solo porque tu bebé está progresando más rápido que otros bebés, yo estoy hablando contigo, Vanessa, solo porque tu bebé está progresando más rápido que otros bebés o otros niños, aún así no lo pondrías a cargo de tu casa. Eso sería ridículo. Sin embargo, la iglesia a veces se ve tentado a poner un bebé espiritual encima de una iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces la iglesia ve muchos talentos en una persona. Una persona que es muy carismático, sabe enseñar bien y queremos ponerles en un lugar rápidamente como pastor o otro líder de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener a alguien con madurez en la fe, que ha mostrado durante bastante tiempo una vida intachable, como hemos hablado ya. Este testimonio no solo será un ejemplo para los que están dentro de la iglesia, pero también para los que están fuera de la iglesia. Si un pastor cae en pecado, da un mal testimonio no solo para él, sino para toda la iglesia. Por eso es muy importante para un pastor tener una vida que muestra las características que hemos visto hoy en las Escrituras de un pastor. Hemos visto ya quién puede ser un pastor y qué tipo de persona debe ser.
Ahora vamos a ver cómo debería ser su familia. Porque es interesante que la Biblia no dice que él tiene que cumplir requisitos, pero también su familia. Entonces, hay cualificaciones familiares de un pastor. ¿Alguien puede leer versículos 4 y 5? Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Todo hombre creyente debe tener su familia en orden. Cada uno de vosotros. Pero es un requisito indispensable para ser pastor. Su familia no tiene que ser perfecta, pero la relación entre él y su mujer debe ser un ejemplo. Además, sus hijos deben respetarlo y obedecerlo. En nuestra cultura actual, es común que los hijos sean los que gobiernan el hogar. Es así, ¿no? Con la mayoría de la gente, los hijos son los jefes. Sin embargo, en la casa del pastor, eso no debería ser así. Y en el hogar de cualquier creyente. Es interesante cómo Pablo compara el hogar con la iglesia. Si tú no puedes administrar, él dice, tu propia casa, compuesto por pocas personas, niños más jóvenes que tú, ¿cómo vas a cuidar de un grupo grande de personas diversas, de diferentes edades y orígenes? Cuando estamos pensando, nunca contratarías a alguien para administrar a Mercadona si antes esta persona había administrado un kiosco y este había fracasado. No tiene sentido. Cuanto más importante es elegir buenos pastores para tu iglesia. Observa que en versículo 5 es interesante que cambia la palabra cuando se centra en la iglesia. En vez de usar dirigir, como él usa para la familia, dice otra palabra. ¿Qué dice? Cuidar. Cuidar. No dice gobernar la iglesia de Dios. Un anciano no es un dictador, ni siquiera un gobernante benévolo, sino alguien que guíe el pueblo de Dios como un pastor guía a las ovejas. Como creyentes hemos estudiado y visto los requisitos que un hombre debe tener para ser pastor. Pero debemos recordar, mostrar gracia a nuestros pastores, reconociendo que ninguno de ellos es perfecto y que aún ellos están creciendo también. Pero a lo mejor tú estás diciendo, pero ¿qué significa todo eso para mí personalmente, en mi vida? Primero, creo que cada uno de nosotros debería hacer hoy una autoevaluación para ver cómo nos va en cada una de estas áreas que acabamos de hablar. ¿Cómo va una cosa? ¿Cómo va tu familia? ¿Tú llevas una vida intachable? Recuerda que con excepción de la enseñanza, esos son requisitos que todo creyente debería vivir. También diría que muchos de nosotros podemos haber sufrido heridas pasadas por parte de pastores y otros líderes espirituales. O las sufrirán en el futuro, porque no somos perfectos. Animo a cada uno de vosotros a dejar de centraros en tu pastor local y centraros en el buen pastor Jesús. No dejes que los fracasos de los demás ni los tuyos propios te alejan de Jesús y de su iglesia. Muchos me han dicho, pero Rusty, yo sigo cerca de Jesús, pero yo llevo fuera de la iglesia una semana, un mes, un año, lo que sea. La iglesia
es la novia de Cristo. Si tú me dices, Rusty, yo quiero tener una buena relación contigo, pero yo no quiero estar con tu mujer. Vamos a tener un problema. Porque si tú no quieres estar con mi mujer, tú no puedes estar conmigo. Tú dices, yo quiero estar con Jesús, pero no con su iglesia. Hay un problema grande, porque Cristo murió por su iglesia. Entonces yo quiero animaros. No dejas que los fracasos de los demás, ni tus fracasos, te alejan de Jesús, ni a su iglesia. No estoy hablando de nuestra iglesia, de cualquier iglesia. Porque todas las iglesias tienen imperfecciones. Pero vamos a leer Juan 10, 14 a 16. Si alguien puede leerlo en voz alta. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo. Jesús es el gran pastor. La manera de saber si tú estás en su rebaño, a lo mejor tú estás preguntando, pero me siento que yo soy creyente. La manera de saber si tú estás en su rebaño de Jesús es escuchando su voz. Eso es lo que Jesús ha dicho, ¿no? Las ovejas, cuando oyen el pastor, yo he estado en el campo muchas veces, yo he visto un pastor. Cuando él habla, las ovejas reconocen su voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Ellos corren hacia él. Mi pregunta para ti esta mañana. ¿Tú corres hacia Jesús? ¿O tú estás ahí andando en el campo haciendo su cosa, pero cuando tú escuchas la voz de Jesús, tú corres hacia Él? Él nunca te fallará. Nunca te decepcionará. Por favor, no me veas como el pastor perfecto. Porque si lo haces, te decepcionarás. Mira a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es un buen pastor, el pastor perfecto. Y Él está esperándote con sus brazos abiertos. Cuando tú escuchas su voz, corres hacia Él. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer una autoevaluación de nuestras vidas, a ver los errores en nuestras vidas, para que podamos pedir perdón y acercarnos a ti, Señor. Tú eres el gran pastor, el único pastor perfecto, que podemos confiar en ti siempre, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.